los meses de verano yo suelo leer un montón de thrillers, de novelas de misterio, de, bueno, no sé, historias donde hay asesinatos, no sé por qué, aunque las leo todo el año, como que en verano me apetece más, me parece que son ligeras, entretenidas y se puede leer fácilmente aunque estés haciendo como otras cosas como estar en la piscina. Entonces, bueno, en este vídeo os vengo a recopilar qué novelas de este estilo he leído durante los últimos meses. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí y en este vídeo te vengo a contar qué libros he leído últimamente de las temáticas de asesinatos y investigación de unos asesinatos. Digamos esta temática porque voy a englobar libros de diferentes géneros, va a haber algo de thriller, de novela negra más al uso, historias de época. Y luego también un apartado de Cozy Crime, que bueno, es un género que estoy explorando poco a poco y que me está encantando. Así que como tengo mucho de lo que hablar, sin más dilación, empezamos. El primer libro del que quiero hablaros es Dentro de casa, de Lisa Jewell, que está editado en español por Crossbooks. Es una novela de 2019, aunque en español se ha editado pues este mismo año. Sin duda, este es un thriller, ¿no? Es uno de esos libros en el que pasan las cosas bastante rápido, hay capítulos cortos, el estilo es muy directo, diferentes narradores y también vamos a tener diferentes momentos temporales, digamos, ¿no? En el presente y en el pasado. Digamos que estos para mí son como una serie de ingredientes, ¿no? Que cuando tú los echas en una olla y revuelves, no sé, te puede gustar el libro o no, pero lo que te consiguen es sí o sí un libro que se lee muy rápido y en general que engancha y entretiene. O al menos esa suele ser mi experiencia y así ha sido con este libro, ¿vale? Independientemente de qué me ha parecido el final, qué me ha parecido el desarrollo que os voy a contar ahora. Yo creo que es un libro que se lee súper fácil y que engancha. Es un libro del que yo he oído hablar bastante porque se hizo mucha promoción cuando salió y ya venía de ser bestseller en otros mercados. Y es un libro de esos de extremos, ¿no? Como suele pasar con estos libros bestseller. O lo amas o te parece una caca. Y yo tenía pues mucho interés, uno, porque me llamaba la atención y dos, porque cuando están estas opiniones polarizadas siempre pienso, ¿dónde estaré yo, no? Y bueno, os cuento. El punto de partida de este libro es que Libby, que acaba de cumplir 25 años, el día que cumple 25 años, le llega una carta de un bufete de abogados y le dice que ha heredado una supermansión en el barrio londinense de Chelsea, una casa valorada pues bueno en millones de libras. Y ella, es una noticia interesante y una buena noticia porque bueno, va un poco al día, sobre todo porque ella sí sabe que fue adoptada, pero bueno, lo que le han contado a su familia biológica es que pues murió en un accidente o algo así. Sin embargo, cuando pues, va a ver la casa con los abogados, se entera de la verdadera historia. Y es que ella fue encontrada cuando era un bebé dentro de esa casa, muy bien cuidada, en su cuna, con una misteriosa pata de conejo, creo que era, en la cuna. Mientras que, bueno, en el piso de abajo habían aparecido 3 cadáveres, si no me equivoco, que parecían, pues bueno, unos asesinatos. Hubo dudas si habían sido suicidios o no, pero bueno, parecía que fueron unos asesinatos sin resolver. Y bueno, pues ella de repente alucina, imagínate que te enteras de esto. Total, que bueno, va a empezar a tirar del hilo, a investigar, buscar periódicos y más para conocer un poco la historia de su familia. Entonces, bueno, por un lado en el presente vamos a ver la historia de Libby, pues buscando y tratando de entender su historia, y luego vamos a tener una serie de narradores también en el presente y algunos en el pasado, que nos van a ir contando diferentes sucesos. Algo que funciona bastante bien, en mi opinión, para mantenerte intrigado, es que tú no tienes muy claro quiénes son esos narradores, ¿no? Y hasta que no van avanzando la historia no los vas ubicando y no vas sabiendo quiénes son, ¿no? Entonces, a través de esos narradores vamos a conocer principalmente lo que sucedió en el pasado en esa casa. Todo, bueno, pues bastante misterioso porque desde la página 1 ya sabemos que la familia que vivía en esa casa, de repente como llegó gente diferente a esa casa y se instaló con ellos. Y hasta aquí os voy a contar. ¿Qué me pareció el libro? Lo que os decía, muy entretenido y me pareció una lectura que me ha parecido divertida de hacer y tal. Como un libro muy resultón, ¿vale? Para leer ahí pues, en la piscina, que yo no lo podía soltar, y esa es la verdad. Lo leí con Chris de Pemar Books y porque teníamos muy pactadas las metas, porque si no yo lo hubiera leído creo que de corrido. Y entonces quizás también al obligarme a parar también pues pensaba más sobre el libro y quizás le he visto más pegas.
Creo que la historia y la idea es buena, pero el desarrollo o cómo se lleva a cabo no tanto, porque creo que hay demasiadas cosas que son un poco inverosímiles, sobre todo, en mi opinión, en relación a cómo se comportan los personajes en diferentes momentos. Para mí tienen unas actitudes y hacen unas cosas que es que no tienen ningún sentido y que me sacaba un poco de la historia, porque es como, vale, quieres llegar a esto y por eso haces esto y esto, pero nadie en su sano juicio pasarían ciertas cosas y harían, bueno, no sé. Y eso a mí me sacó un poquito. También el desarrollo de los personajes no es el mejor, la verdad, son bastante planos y arquetípicos, que bueno, que a lo mejor si nada de lo demás fallara, pues hombre, pasas por ello porque al final es un thriller, tampoco está aquí para hacerte un estudio psicológico de cada uno de los personajes. Pero bueno, hay cosillas. Entonces, a mí es cierto que el final me dejó un poco chascada. No me parece malo, me parece que está bien, y además que esto resulta que es una trilogía, entonces te puedes leer solo esto y en verdad cierra bastante. De hecho, yo dudo que me vaya a leer el segundo, luego veremos. Pero bueno, es cierto que la historia sigue y claro, se abre una puerta, ¿no?, al final. Pero sobre todo yo sentí que, no sé, yo pensaba que iba a ser algo como más como wow, qué fuerte y tal, y sentí como que, bueno, como que al final iba como perdiendo ritmo, y ya no es que te vieras venir todo, algunos cosas sí, otros son sorprendentes, pero bueno, quizá que yo esperaba algo como más wow. En cualquier caso, bien, si lo tuviera que valorar en estrellas, pues le puse un 3 estrellas sobre 5, porque me pareció muy entretenido. No me parece perfecto ni mucho menos, pero según quien me pidiera una recomendación, es un libro que sí que lo recomendaría. Entonces, bueno, es una cuestión de gustos. Puedes, no sé, ver un poco qué es lo que a ti más te gusta en este tipo de novelas, ver si esta trama te llama la atención y decidir si lo lees o no. En cualquier caso, es un libro bastante corto, se lee rápido. Y en el caso de que lo leas y no te gusta, siento que no es una gran pérdida de horas de tu vida porque es bastante cortito, aparte que bueno, siempre lo puedes abandonar a la mitad si no te está encajando. El siguiente libro del que quiero hablaros es este, El asesinato de Lady Gregor. Tengo aquí la faja puesta porque, aunque yo suelo quitarlas, porque quería que no se me olvidara decir esto, y es que, bueno, esto es forma parte de una colección que está sacando Duomo, que son los clásicos de novela negra de la British Library. Muchos de ellos nunca se habían traducido al español, mientras que bueno, en Reino Unido y demás sí que son pues novelas con un cierto prestigio, ¿no?, que forman parte de la colección de la British Library, y tengo que decir que a mí me ha gustado mucho. Aparte, antes de entrarme en el libro, decir que es que son muy bonitas, por fuera así como suavitas y bueno, una decoración muy chula. Ahora de la colección hay este otro a la venta que se llama Crimen en Cornualles, pero no os voy a contar más porque no lo he leído, y sé que luego de cara al otoño van a sacar los dos siguientes dentro de esta colección, no que sean continuación. Bueno, os cuento de este libro. Honestamente, para empezar, yo no lo conocía antes de que Duomo me lo enviara hace unos meses. Está escrito por Anthony Wine, que es el seudónimo en realidad de, lo voy a mirar, Robert McWhale Wilson, que fue un médico, periodista y escritor escocés que vivió desde finales del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX. Tiene muchísimas novelas, fue muy prolífico, y de hecho este libro forma parte de una serie de libros que son hasta 27 novelas, si no me equivoco ahora mismo, que están protagonizadas por el Dr. Haley. Esta en concreto es la número 12, yo no he leído ninguna de las otras y puedo decir que se le puede leer perfectamente de forma autoconclusiva, pero bueno, sí que me gustaría que sacaran más para ir siguiéndole la pista a este personaje, porque tengo que decir que me gustó mucho. Él es un médico, pero bueno, también es detective en su tiempo libre, y la verdad que lo hace mejor que los propios investigadores en muchos casos. ¿Qué tenemos en este libro? El asesinato de Lady Gregor. Bueno, para empezar, una ambientación muy guay. El libro va a estar ambientado casi al 90% dentro de un castillo en las Highlands escocesas, un lugar genial. Luego un misterio muy bueno, porque al final vamos a tener un crimen de habitación cerrada dentro de este castillo, donde bueno, pues la señora de la casa va a ser asesinada. Luego vamos a tener pues eso, un protagonista, un investigador amateur muy encantador, muy simpático, que es el Dr. Haley. También, bueno, pues va a haber tintes, ¿no?, de folclore local, de las costumbres de Escocia, y eso la verdad pues a mí me parece fantástico, ¿no?, cuando se van introduciendo este tipo de datos dentro de la trama sin que sobren, sino que solo aportan. Me parece muy guay. Y luego pues eso, nos vamos a encontrar con una historia pues llena de secretos familiares principalmente, donde al final toda la gente que pudo cometer el asesinato tenía motivos, pero también coartada.
y donde todo el mundo miente y todo el mundo tiene algo que ocultar. Es una novela negra de época que se cuece a fuego lento, no dejan de pasar cosas, pero no es trepidante, es muy pues, de conversaciones, de ir investigando, de ir razonando, de ir interrogando a diferentes personas, ¿no? Al final todo está en los diálogos. A mí me pareció muy agradable de leer, muy sorprendente, me recordó evidentemente bastante al estilo de Agatha Christie, por lo cual si ya has leído todo lo de Agatha Christie, pues creo que puede ser guay, ¿no?, descubrir algo parecido, salvando las distancias siempre, si nos gusta este tipo de historias, este tipo de misterios más clásicos. Además yo tuve al menos la ventaja de ir completamente en blanco porque no lo conocía de nada y por ejemplo con las historias de Agatha Christie son ya tan famosas y tienen tanto retelling, adaptaciones a series, a cine y demás, que a veces es difícil entrar a una completamente en blanco porque ya forman parte, ¿no?, como de la cultura popular, y este sin embargo no, y eso para mí hizo que lo disfrutara aún más. Contadme si lo conocíais o si al menos os llama la atención. El siguiente libro es El sepulturero y la tierra negra, que es del autor Oliver Plotz o algo así, es que de verdad son muchísimas consonantes juntas y no sé cómo pronunciarlo, lo veréis por aquí. Está editado por Planeta y es el segundo libro de la serie esta del sepulturero que se inició con el libro del sepulturero. Son novelas que están ambientadas en Viena a finales del siglo XIX, donde bueno, se están pues eso, introduciendo los avances de la ciencia ya pues en la criminología, las investigaciones y demás. Y tengo que decir que es un libro que no me ha gustado tan poco que no lo he acabado. De hecho, pues eso, lo abandoné, pero bueno, igualmente quiero introducirlo aquí para que sepáis que fue de ese libro que os enseñé. Pues bueno, lo he leído y no me ha gustado nada. Creía que lo había abandonado en torno al 20% y no, al final le di una segunda oportunidad y estuve pues más cerca del 40%, yo creo, no llega a la mitad ni muchísimo menos. Nos encontramos con los mismos personajes principales que en la primera novela, pero aquí yo lo vi como estaban aguados, no eran nada carismáticos. El personaje que es el favorito de todo el mundo que lee estas novelas, que es el sepulturero, tiene un papel muchísimo menor en y al menos por donde yo iba, y mi mayor problema es que me parecía aburridísima, pero aburridísima. Hay un caso principal que es con el que inicia todo y que a mí me llamó muchísimo la atención porque pensaba que iba a estar como muy relacionada con Egipto, búsqueda de momias, las maldiciones, etcétera, etcétera, espolios, no lo sé. Y efectivamente es un poco así porque bueno, aparece muerto asesinado, ¿no? Aparece momificado en un museo un espeleólogo, creo que era, pues bastante famoso, que había estado en una misión en Egipto, habían hecho una serie de descubrimientos y bueno, pues aparece pues, sospechosamente muerto allí. Cuando se va avanzando con la investigación se dan cuenta que otras personas también han fallecido y bueno, pasan cosas. Que yo sentía como que no avanzaba la cosa, además van metiendo como otros dos casos que se van a ir investigando de forma paralela, no se centraba en nada. Como digo, es que me parecía aburridísimo y como de verdad los personajes que tanto me habían gustado en la primera novela, como que o solo repetían exactamente todo lo mismo que ya lo sabemos del otro libro o no hacían nada. No lo sé, es que no quiero hablar demasiado mal del libro porque es algo muy personal, pero es que no pude con él. Destacar que está claro que el autor se documenta muchísimo y en este caso, por ejemplo, El sepulturero nos va contando un libro de ritos funerarios que es bastante interesante, pero claro, para mí no merecía la pena tragarme todo ese libro que no me estaba gustando nada de nada solo por leerme esas pequeñas partes del sepulturero. Entonces, bueno, lamentablemente decir que es un libro que he abandonado, no seguiré con esta serie. Y nada, pues me quedo con el recuerdo de primero, que me gustó, que tampoco me pareció aquí la panacea, pero me pareció pues muy entretenido, original y pues una novela negra de época, pero hasta aquí. Si lo has leído y ya te ha gustado, me alegro un montón, pero la verdad es que yo no pude con esta historia. Y nada, los últimos dos libros de los que os quiero hablar son libros que sí que me han gustado mucho y ya nos vamos a ir más a ese otro género que estoy descubriendo poquito a poco, que es el cozy crime o el cozy mystery, que al final sí que son novelas en torno a un crimen, a un asesinato, pero pues mucho más light, ¿no? No suelen ser sangrientas, no hay demasiada violencia. Las personas que lo investigan no suelen ser detectives o investigadores profesionales, sino pues gente que tiene otras ocupaciones y por el motivo que sea, pues se ve investigando
estos sucesos y también se caracterizan en este tipo de historias porque están en comunidades cerradas, ¿no? En sitios relativamente pequeños. Este es un género que yo conocí y empezó a llamarme la atención por las recomendaciones que hacía Mikel de Mikey F y también Eva de Evita de Lecturitas. Os recomiendo un montón ir a sus canales si os apetecen más recomendaciones de este estilo. Y tengo que decir que yo cuando empecé a leer el género no me encantó, pero creo porque esperaba otra cosa. Y sin embargo, con el paso de los libros, porque yo sabía, Dios, que esto me tiene que gustar, le he ido cogiendo el gustillo y la verdad que se ha convertido en un tipo de lectura que es súper confort para mí, porque me dan lo mejor de los thrillers, que es un buen misterio, una investigación, pero como mucho más dulce todo, ¿no? Como, pues como dice el nombre, ¿no? Acogedor, muchas veces tienen toques de humor, que igual es por el momento que estoy viviendo ahora, o igual porque he leído tantos thrillers y novelas negras más clásicas a lo largo de la historia, que esto me pareció un poco como sangre fresca, a lo largo de la historia, no, a lo largo de mi vida, que esto se me resulta como mucho más fresco, pero bueno, decir que estoy disfrutando mucho pues, de este género. Y el primer libro del que quiero hablaros es Unas galletas de muerte de Joan Fluke, que está editado por Alma. Esta es una novela que fue publicada originalmente en el año 2000, es decir, pues ya ha llovido 23 años en concreto. Nos va a llevar a una pequeña localidad que se llama Lake Eden, donde vive nuestra protagonista, que se llama Hannah. Y bueno, ella ha vuelto, ¿no? Digamos, a este que es su pueblo natal o su ciudad pequeña natal. Ella estaba estudiando en la universidad, pero bueno, parece que ha fallecido su padre y un poco pues para que su madre no esté sola, porque su hermana se ha casado y demás. Bueno, pues ella vuelve allí y ha puesto un negocio, una especie de pastelería, ¿no? Centrada en las galletas y la verdad que le va muy bien. Todo llevar una vida tranquila y feliz hasta que, bueno, un día, como quien dice, hay un asesinato de verdad en la puerta de su local. Entonces ella, por unas cosas y por otras, se ve metida en la investigación, ¿no? Al final es un sitio pequeño donde se conoce todo el mundo y ella pues se mete hasta la cocina de esta historia. Y de hecho investiga bastante mejor que el policía, que es su cuñado, que era una cosa que a mí me ponía súper nerviosa, en plan, ¿cómo se puede ser tan inútil como este policía? O vago, o no sé, está mirando, no sé, las musarañas todo el rato en vez de investigar. Evidentemente esta novela no es súper verosímil, pero tampoco creo que lo busque, honestamente. Es divertida, es entretenida, es ver cómo ella va investigando al tiempo que su día a día sigue, después vas conociendo a diferentes personas de esa localidad, porque, bueno, en realidad este es el primer libro de una serie de veintitantos libros también. Yo no sé quién va a quedar vivo en este pueblo, la verdad, si son 29 libros. Entonces, bueno, creo que hay ciertas cosas de este libro, como nos cuentan ciertas cosas del pasado de Hannah, o van presentando personajes que imagino que irán saliendo también en otras novelas e irán desarrollando esas partes. Aunque tiene esta parte de presentación de este mundo, no se me hizo nada pesado. Es un libro que es larguito, ¿eh? O sea, tiene más de 300 páginas. Tiene casi 400 páginas. De hecho, a mí se me hizo muy ligero, se me hizo entretenido, se me hizo divertido. Trae recetas al final de diferentes capítulos, ¿no? Según va hablando de galletas, van saliendo nuevas galletas en la trama. Al final de ese capítulo, pues, te dice una receta y eso me parece muy divertido. Pero como decía Merfrus en su vídeo, a mí me pareció una idea un poco frustrada para mí cuando quería recrear, ¿no? Estas galletas, porque me parecía divertido, que las recetas te vienen como para 70, para 90 personas. O sea, ¿qué hago yo con eso? También importante, y hay que decirlo, hay ciertos comentarios de este libro que no han envejecido bien. Hay una cierta fijación de hablar con los cuerpos de algunos personajes, de mujeres en concreto, comentarios bastante gordofóbicos. No es una constante, no está todo el rato, pero es algo que sobra tantísimo, que está tan fuerísima del lugar, que he visto muchos comentarios de personas que hablan de este tema y tienen todísima la razón. La verdad, da muchísima rabia, porque es una historia que podría estar muy bien y eso te saca de leerla con tanto gusto. También he visto que es un libro que ha decepcionado a algunas personas. Yo quizás porque iba sin ningún tipo de expectativas y porque lo combiné con un libro, el de relatos de Río de Fuego, que era terrible, de verdad, te robaba felicidad en cada página. Esto fue el contrapunto perfecto porque me aportaba felicidad, luz y ganas de leer algo pues divertido y bonito. Así que bueno, mi experiencia con este libro es buena, se saca más de la serie, lo voy a seguir leyendo. Y el último libro del que quiero hablaros es Un crimen con clase de Julia Shields, editado por Lumen, que me ha gustado un montón, me lo he pasado súper bien. Este libro es una novela de 2023, es muy nuevo, está ambientado en la época de regencia en Reino Unido, en Swansea.
bueno, pues nos lo presenta como una pequeña localidad con una historia muy muy concreta donde pues vive la familia Steele, que van a ser pues un poco nuestros protagonistas. La familia Steele, está el padre, la madre y son 3 hijas y bueno, están teniendo típicas problemáticas, ¿no?, de esa época en cuanto a la sucesión, porque bueno, tienen un familiar que es el que va a heredar la casa si muere el padre y ninguna de las hijas está casada, qué van a hacer ellas, etcétera, ¿no? Este tipo de situación, además es una familia que no tiene demasiado dinero, entonces bueno, tienen típicas problemáticas que nos pueden ser comunes si hemos leído novelas de Jane Austen, por ejemplo. Y bueno, digamos que ese año les cae como de verdad caído del cielo cuando llega la invitación al baile de otoño de la familia más pudiente del lugar, porque bueno, puede ser una muy buena oportunidad, aparte de para pasarlo bien, para ver si comprometen a alguna de sus hijas y bueno, sus problemas se solucionan. ¿Qué pasa? Pues que en ese baile va a pasar una cosa, que es que va a haber una muerte, algo que va a parecer un asesinato de uno de los invitados y bueno, pues va a hacer que bueno, pues el evento no salga como se esperaba. Además tenemos a Beatrice, que ella es la hija mayor de los Steele, que bueno, va a haber esa situación algo casi como emocionante para ella, porque ella muy en secreto le encanta lo de investigar crímenes, está ahí, coge el periódico, lo lee en secreto para ver las investigaciones, incluso se cartea con un investigador muy famoso, pero esto lo guarda muy en secreto porque aparte de que ya en ese momento de la historia las restricciones sociales y los códigos de conducta de las mujeres están muy marcados, en esta localidad aún más. Además, bueno, se hace una sátira muy grande de eso porque bueno, hay una guía de conducta para las mujeres que ellas tienen que llevárselo casi siempre encima, ir consultándolo todo. Entonces, bueno, sería, vamos, impensable, ¿no?, para Beatrice poder decir que ella quiere ocuparse de descubrir crímenes y de investigarlos, ¿no? Por suerte, en ese baile, aparte de estar Beatrice allí, va a haber casualmente un investigador de Londres, entonces bueno, van a llevar a cabo la investigación y ver qué ha pasado ahí. Es una novela con mucho humor, pero sí que a veces roza lo absurdo y eso tiene que gustarte, ¿vale? Es una novela para leer con mente abierta y con ganas de pasarlo bien. No hay que buscar una novela seria aquí en ningún caso, porque al final lo que hace parodia mucho novelas bastante clásicas, novelas góticas, y luego pues bueno, eso juega un poco con hacer guiños, ¿no?, a otras historias como las de Agatha Christie, a las de Sherlock Holmes, Orgullo y Prejuicio, Jane Eyre, etcétera, etcétera. Vamos a ver guiños claros, personajes que nos recuerdan claramente a esto. Entonces para mí eso fue lo más. Pero es cierto que hay que conectar con el humor que tiene, porque si no creo que te puedes quedar como un poco peor. ¿Qué es esto? De nuevo, no busca la verosimilitud, especialmente cuando tira al final ya empiezan a pasar cosas un poco locas, pero yo me divertí muchísimo. Yo sentí que estaba ante uno de esos libros que el autor se ha divertido escribiéndolo y eso se traslada, ¿no? No es un libro que yo me carcajeaba y estaba ahí partiéndome de risa, pero sonreía mucho y me lo hacía pasar muy bien. Como pasaba con El asesinato de Lady Gregor, tiene eso, ¿no?, de las novelas clásicas de misterio, de no hay una gran tensión, aunque bueno, hay algunos momentos, pero es más de ir investigando, de ir hablando de un lado para otros, con unos, con otros. Yo sentía que estaba leyendo una partida de Cluedo, ¿no? ¿Sabes? Cuando vas de una habitación a otra, ¿y tú qué hacías? ¿Y quién mató? ¿Y con qué arma? ¿Y en este cuarto qué pasó? Pues un poquito así, ¿no? Entonces, si a mí se me hizo, vamos, divertidísimo, me lo leí en 2 tardes, porque bueno, siento que las novelas de Lumen se leen muy bien, que no tienen letra pequeña, pero es que esto me tuvo dentrísimo, me lo pasé de maravilla. Y el final que tiene te hace pensar que tal vez se pueda convertir en una serie. A mí la verdad que me gustaría, porque me lo he pasado muy bien. Y diría que los personajes que se van convirtiendo en protagonistas, ¿no?, los que vemos de una forma un poquito más profunda, te dan ganas de saber más de ellos y de saber qué va a ser de sus vidas después de este libro, así que ojalá no me equivoque y se convierta en serie. ¿Es un libro perfecto? No, ni muchísimo menos. Hay cosas que dices, pero ¿y esto entonces qué? ¿Era solo una distracción o tal? Pero me lo pasé tan bien que se lo perdono todo, de verdad, muy divertido, es lo que tengo que deciros, con un buen misterio, con unos personajes así como muy originales, con muchos guiños a historias que conocemos,
y muy disfrutable. La verdad que sí, me ha gustado un montón. Y nada, estos son los libros de los que os quería hablar en este vídeo. Por favor, recomendadme en comentarios otras novelas negras o de misterio, thrillers, cozy crime, sobre todo porque ahí casi no he leído nada todavía, estoy empezando con el género. También si habéis leído algún thriller este verano, dejádmelo en comentarios porque últimamente estoy un poco desatendiendo a ese género y no sé qué se está leyendo últimamente, por favor contadme. Y nada, te doy las gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!